Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a hacer un videito final sobre Faraday y Lorentz, como para cerrar los conceptos más importantes y ustedes puedan hacer la actividad. Los videos anteriores ya tienen ustedes algo de acción motora y generadora, pero con esto vamos a marcar más los conceptos principales que hay sobre Lorentz y Faraday, y yo les había dicho que Lorentz y Faraday convergen en un punto, en lo que es la inducción electromagnética, que es lo que vamos a ver. Yo les voy a compartir esta pantalla. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo voy a analizar este caso. Supónganse que yo tengo, estos son dos barras conductoras, ¿sí? Supónganse que estas son dos barras conductoras, ahí está. Y voy a colocar una barra metálica. Metálica, en principio metálica para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Barra metálica. Bueno, una barra, pretende ser una barra. ¿Ok? Acá lo voy a borrar un poquito. Pretende ser una barra. En principio metálica. Esta barra, ¿sí? Se va a deslizar sobre estas barritas que son como rieles. Pónganse que son rieles. ¿Ok? Y vamos a aplicarle un movimiento tal que tenga una velocidad v. Esta barra se deslice, ¿sí? Dentro de esos rieles, a una velocidad v. Ok. A su vez voy a tener que todo esto esté inmerso en un campo magnético uniforme, ¿sí? En toda el área, digamos, de trabajo, que es B, que se dirige hacia adentro de la hoja, por eso son las crucecitas. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, en principio, lo que es Lorentz. Lorentz, que ya algo les había explicado en los videos anteriores. Como esto es un material, ¿sí? Cualquier material en general tiene cargas, el tema es si se pueden mover o no esas cargas, pero vamos a suponer que tenemos cargas, en este caso tenemos electrones. Vamos a suponer que acá hay una carga eléctrica negativa que podría ser representativa de muchas cargas negativas, ¿cierto? Es una carga Q, ¿ok? Muy bien. Lorentz nos dice, por definición, que la fuerza magnética que se va a generar es igual a la carga por el vector velocidad, y acá yo me estoy molestando, producto rotacional, que ustedes ya lo vieron, por el vector campo magnético. Esto es un vector rotacional, ¿sí? Un producto rotacional, que el módulo, ¿sí? Es el módulo de los dos vectores, velocidad por campo magnético B, por el seno del ángulo que hay entre ellos. Obviamente, como la velocidad tiene sentido X y B larga eje Z, el ángulo es 90, por lo tanto el módulo va a ser QBB directamente, QB chica por B grande. Ahora, la rotación me está indicando el sentido de la fuerza que va a aparecer en esta carga. La fuerza, si ustedes rotan el campo magnético B, ¿sí? Que es en sentido X, hacia el eje Z, que es el campo magnético, y pusieran ahí mentalmente un tornillo, ustedes van a ver que la fuerza va a aparecer en el eje Y, ¿sí? En el eje Y, va a aparecer así. ¿Qué pasa con el mouse? Me está fallando el mouse. Va a aparecer ahí la fuerza. No le voy a poner la M porque, ¿sí? O sea, si ustedes hicieran en 3 dimensiones, tengo la velocidad en este sentido. A ver cómo lo puedo dibujar. El campo magnético hacia adentro de la hoja, ¿sí? Y la fuerza en el eje Y.
¿Ok? A ver si yo tengo acá para mostrarles. En 3 dimensiones. Me parece que no. A ver si lo puedo traer un poquito para que lo vean. Bueno, acá lo ven. Acá lo pueden ver. Miren. Ahora lo saco. Pero esto sería, en vez, tengo un vector campo magnético, un vector velocidad, que están en el mismo plano, y en el eje Z aparece la fuerza. ¿Sí? Como para que ustedes lo vieran un poquito más en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí se puede ver. ¿No? Entonces sería como esta es la velocidad de la barra en ese sentido, acá tendría la barra, el campo magnético y esta sería la fuerza. Bueno, en definitiva, ¿qué va a pasar con esto? Va a aparecer que todas las cargas negativas se van a acumular en este extremo de la barra, ¿sí? Y todas las cargas positivas se van a establecer en toda esta parte de la barra. Es decir, que en esta punta de la barra va a aparecer una acumulación de cargas positivas y en esta punta de la barra va a aparecer una acumulación de cargas negativas. Es decir, acá se ve que este efecto de mover una barra, ¿ok? De mover una barra de un material determinado, sometido bajo la intención de un campo magnético, una velocidad v, va a generar, fíjense, esto que va a generar, como una pequeña batería, ¿sí? Una pequeña pilita con esta polaridad positiva y negativa que se llama la E inducida. E inducida o también llamada fuerza electromotriz. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como importante, ¿cómo calculo yo esa fuerza electromotriz? Yo tengo el vector de la fuerza, tengo la teoría. Ahora, ¿cómo calculo la fuerza electromotriz? ¿Sí? La fuerza electromotriz, cualquier voltaje, por concepto, que no sé si los han dicho, una tensión, un voltaje, una diferencia de potencial entre un punto y eléctrico y otro, es el trabajo realizado por unidad de carga. ¿Qué es esto? Quiere decir que esta fuerza está haciendo un trabajo para llevar las cargas negativas de la barra acá y las positivas allá. ¿Ok? Una es la consecuencia de la otra. Si muevo las negativas acá, las positivas se van allá. Es como si ustedes tienen que tomar un libro, una estantería y ponerlo de un nivel más bajo a un nivel más alto. Ustedes van a aplicar una determinada fuerza, van a tener que hacer determinado trabajo mecánico en ese caso para llevar un libro de un punto a otro. Acá, esta fuerza tiene que hacer un trabajo, en vez de mecánico, un trabajo eléctrico. Este trabajo eléctrico, ¿sí? es la fuerza, por ahí lo han visto en física, con mecanismos, máquinas y mecanismos, la fuerza por la distancia. Acá me voy a decirle que la barra tiene una longitud L, ¿sí? L. Por lo tanto, si la fuerza por la distancia que tiene que emplear para separar las cargas, es el trabajo por unidad de carga. Ahora bien, si pongo, acuérdense que esto era el módulo, el módulo es sin considerar el sentido, porque ya el sentido lo hemos hecho, analizado en el dibujo. El módulo de fuerza es Q, ¿sí? B, B. ¿Ok? He eliminado el producto rotacional porque he puesto el seno del ángulo, que es 90 grados, entre la velocidad y B chica y B grande hay 90 grados, por lo tanto el seno 90 es 1, que es el producto rotacional, por lo tanto queda el módulo es este. Entonces, si esta fuerza magnética que está acá, la reemplazo, pongo acá, voy a tener que Q se me va con Q. Voy a tener Q
por B, por L sobre Q. Estos Q se me van, y por lo tanto tengo que la FEM inducida, ese valor en volts generados en la barra, ¿sí?, que se mueve, y por lo tanto ese movimiento, al arrastrar las cargas, produce una carga en movimiento, y Lorentz dice que una carga en movimiento en un campo magnético produce esta fuerza. Va a generar una fuerza electromotriz que es B por L por B. Bueno, esto es lo que nos dice Lorentz, ¿ok? Lo que nos dijo Lorentz. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos dice Faraday. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Faraday. Y yo lo que voy a hacer es usar otra hoja. No voy a usar esta porque si no se va... Entonces se va a entorpecer el dibujo. Voy a hacer lo mismo. Tengo las dos barras. Ahora las voy a poner en azul. ¿Sí? Voy a dibujar la barra metálica. O ya les digo, de cualquier otro material. ¿Sí? Esta longitud sé que es L. Acá tengo la inducción del campo magnético. Bueno, cambiamos los dibujos, los colores. Inducción del campo magnético, que es B. Pero ahora, la única diferencia, ¿sí? Única diferencia, bueno, ahora se lo voy a mostrar. Acá tengo la velocidad B, con que impulso la barra. Esto es longitud L. ¿Sí? La única diferencia es para que ustedes lo entiendan mejor, ¿eh? Pero si no cerrara el circuito es lo mismo, pero es para que lo entiendan mucho mejor. Yo voy a poner una resistencia acá eléctrica, R, como para cerrar el circuito. ¿Sí? Bueno. Muy bien. ¿Qué pasa? Acá vamos a estar viendo ahora, vamos a estar viendo a ¿quién? Al señor Faraday. Vamos a ver qué pasa si aplico Faraday al mismo caso donde apliqué Lorentz. Faraday dice que la FEM, vamos a ponerlo en azul, que la FEM generada, ¿sí?, la fuerza electromotriz generada, ¿por qué? Porque esto al moverse, yo tengo un área acá, ¿sí? Un área que lo voy a llamar, esta distancia que hay entre este punto y la barra es X, ¿ok? Por lo tanto, acá yo tengo un área cerrada que vale L por X, ¿no es cierto? Entonces, Faraday decía que si hay un campo magnético, como en este caso, un flujo magnético, a través de un área variada, a través de un área, y ese flujo magnético tiene una razón de cambio, va a haber generación. ¿Por qué va a haber razón de cambio? Porque si la barra ahora se desplaza, bueno, esto voy a borrar todo. Si la barra ahora, por ejemplo, se desplaza acá, está en este instante de tiempo, está acá, fíjense que el área ahora es mayor, porque involucra. Esto X es más grande por L, el área es mayor. Por lo tanto, como está cambiando el área, está cambiando el flujo, porque el flujo es constante, B, pero el flujo magnético, acuérdense que el flujo magnético era, ¿sí?, el flujo magnético se definía como el vector intensidad campo magnético, vector densidad campo magnético B por el área. El área. Y el área es una función del tiempo, ¿sí? Y esto es un producto escalar entre el vector y el área, no es un producto rotacional, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, si el área es función del tiempo, porque cada instante de tiempo es más grande, el flujo va aumentando. Tiene una razón de cambio, o sea que el flujo también es función del tiempo. Si el flujo en función del tiempo va a haber
una fuerza electromotriz generada, que es igual a la menos, ahora vamos a ver que es menos esa variación de flujo en un delta tiempo. Esto se llama razón de cambio del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Ok? Vamos a ver el menos, después se los voy a explicar. Muy bien, entonces yo puedo decir que esa FEM va a ser menos, ¿sí? La razón de cambio, voy a decir que es, voy a decir que es menos. Si yo aplico acá un pequeño delta de flujo magnético, ¿sí? Me va a quedar B menos B, ¿sí? B, magnético B, por el área yo lo puedo escribir, el área, lo puedo escribir como la longitud L por X. Pero en vez de un X todo, voy a tomar un pequeño elemento diferencial X. ¿Sí? O sea que, esperen, se lo voy a explicar un poquito mejor, que esto se está complicando acá con las letras. Ahí está. Ahí está. Voy a tomar un delta de flujo. ¿Qué es un delta de flujo? Una porción del flujo magnético total, que yo lo voy a poder escribir como B. No puedo tomar una porción del flujo de B porque es constante B. Pero el área, yo lo puedo escribir como la longitud L por una pequeña variación de X en un instante de tiempo, delta X sobre delta T. Esto es matemática, chicos, pero no lo quiero embarullar con eso. O sea, ¿qué es lo único que puede variar acá? B no puede variar, el área sí. Entonces voy a tomar, ¿cuál es el pequeño cambio de flujo que se llama delta de flujo, que se va a producir con un pequeño variación del área? Como el área sí es función del tiempo, fíjense que acá cuando se produzca un pequeño delta X, que vamos a hacer acá, hace que sea este el delta X, cuando yo produzca un pequeño corrimiento de delta X, se va a producir una pequeña variación de flujo magnético. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta variación de desplazamiento correlativo es la velocidad. Velocidad espacio sobre tiempo. Porque es constante. Ese delta X con ese delta T es siempre constante porque la velocidad esto no se acelera ni nada. ¿Sí? ¿Sí? Ah, y acá me faltó delta T. Bien, ahí está. O sea, esa pequeña variación de flujo con respecto al tiempo se va a producir cuando se produzca un pequeño desplazamiento delta X con respecto al tiempo. Y esta es la velocidad. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la FEM, ¿sí? Que la FEM generada es, fíjense que es la misma expresión que encontramos con Lorentz, B por L por B, y con el signo negativo. Fíjense que Faraday, tanto Faraday como Lorentz, llegan a la misma conclusión por lugares separados. Y ahí es donde coinciden ambas leyes. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el negativo? ¿Por qué el negativo? ¿Por qué? Vamos a usar otro color acá, el amarillo. Este negativo que está acá, que es este negativo que está acá, se llama, es lo que conoce como ley de Lenz. Lenz quiere decir que la fuerza electromotriz con que se va a generar ese sentido va a ser en un sentido tal, o sea, la fuerza electromotriz que se va a generar acá en el circuito, con el mismo caso anterior, puede haber una pila así o una pila así. ¿Se ve? O sea, donde este es más menos o este es menos más.
O sea, lo que me está diciendo acá es que el sentido es que la fuerza electromotriz que se va a inducir va a ser de tal manera que la corriente que produzca, ¿sí? Que la corriente que produzca, en este caso vamos a tratar de borrar esta. Vamos a tratar de poner otro color. A ver. Vamos a tratar de poner esta así. Ahí. ¿Sí? Menos, más. Dice que la fuerza electromotriz se va a generar de tal manera que el sentido de esa fuerza electromotriz va a ser tal que la corriente que produzca, en este caso la amarilla, va a producir una corriente de este tipo y la azul va a producir una corriente de este tipo. ¿Sí? Esta es la corriente azul, que el magnitud va a ser lo mismo, pero tiene un efecto. Entonces, volvamos otra vez, ya le dije 20 veces. La fuerza electromotriz que se induce va a ser de tal manera que la corriente que produzca, ¿sí?, cree un campo magnético que se oponga a la causa que lo está generando. ¿Qué quiere decir? Acá, lo que está generando es un cambio de flujo magnético B a través del área que está aumentando. Como el área aumenta, el flujo aumenta. Entonces, si se produce esta, la amarilla, ustedes saben que la corriente eléctrica produce un campo magnético. Si aplico la regla del tornillo, el campo magnético va a ser giratorio en torno a este cable. ¿Sí? Este es un cable. Va a ser así, de ese tipo. Va a ser un campo giratorio, que está en la línea del eje Z. Es decir, que si aplico la regla del tornillo, el campo va a ser de este tipo, así. En este sentido. O sea, va a entrar por el lado de la hoja y salir por el lado de fuera del, digamos, del circuito. ¿Ok? Esto ven que tiene el mismo sentido que la línea roja, entonces lo está reforzando. Lo está reforzando. ¿Sí? A ver si bien digo. A ver, corriente va así. No, perdón. ¿Ven? Ya me equivoqué. Tantas líneas, me equivoqué. Bueno, sabrán disculpar. A ver, así. Vamos a hacer la amarilla. La amarilla está circulando así. O sea que por acá viene así. Entonces, el campo va a tener que salir de acá y entrar acá. Es decir, va a crear, ahí está el dibujito, ¿sí? Para que la corriente vaya para allá, el tornillo tiene que girar en ese sentido. O sea, el campo va en este sentido. Ahí. Por lo tanto, ven que el campo que está produciendo esta corriente se está oponiendo al campo que lo está generando. Si fuera al revés, la azul, lo que haría, esta corriente azul estaría contribuyendo al flujo magnético, porque entraría por acá, en el mismo sentido que entra la densidad de campo magnético B, y saldría por la hoja. Entonces, el único sentido posible que dice Lenz, el único, es este, que coincide con este, ¿ven? Más o menos, acá está, que coincide con este. ¿Qué es lo que nos faltaba? Acá directamente en Lorentz se ve directamente que las cargas negativas están acá y las positivas acá y se produce esta inducida. Pero acá se ve, ¿sí?, que la ley esta de Lenz me dice que el sentido tiene que ser este. O sea, repasando, la ley de Lenz me dice que la fuerza electromotriz que se va a inducir en cualquier circuito va a tener que ser de un sentido tal que la corriente
que produzca, ¿sí? Genere un campo magnético que se oponga ya sea al crecimiento del flujo o al decrecimiento del flujo. Porque imagínense que sea la situación contraria, que supóngase que la barra yo la estoy tirando para el otro lado. Si la estoy tirando para el otro lado, o sea, en vez de una dirección B, en vez de una velocidad B así, ¿sí? Yo creara ahora una velocidad hacia allá, ¿ok? El área, como el delta X ahora va en este sentido, X va disminuyendo, el área disminuye, el flujo disminuye. Si el flujo disminuye, el vector este que es así, después va a ser más chiquito, después va a ser el flujo que se va a generar, es cada vez menor. Por lo tanto, en ese caso sí, la corriente va a tener que ser del azul. ¿Por qué? Porque lo va a tender a reforzar. Siempre se opone a la causa que lo produce. Si lo que produce es una razón de cambio que aumenta, el campo va a tener que producir, la corriente va a tener que producir un campo tal que se oponga a esa razón de cambio en aumento. Y si el campo, la razón de cambio disminuye, la corriente va a tener que oponerse a esa razón de cambio disminuye, o sea, reforzarla. ¿Está? Bueno, entonces hemos visto cómo por Leibniz y por Faraday se produce exactamente el mismo efecto. Ahora bien, ¿qué pasa? Vamos a poner otra hoja. Esto se me fue para arriba. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a hacer, disculpen tantos garabatos, pero bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, hago el mismo circuito, pongo una resistencia, ¿sí? Pongo dos barras, ¿ok? Dos rieles, y acá pongo mi barra, ¿sí? Pongo mi barra, ¿ok? Y vamos a poner acá una pequeña fuente. Vamos a poner acá una pequeña fuente de alimentación chiquitita, como para que produzca una corriente eléctrica. Así y así. Más o menos. Y acá tengo una R. Y acá tengo una barra de longitud L. ¿Ok? Pero ahora yo no produzco un desplazamiento de la barra, sino que directamente se va a cerrar el circuito a través de esta barra y va a circular una corriente eléctrica I. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Todos los electrones, ¿sí? En realidad la corriente se considera por convención flujo de carga positiva. Todas las cargas positivas están saliendo de acá porque positivo con positivo se repelen, entonces están circulando a través de la barra, generando que una corriente eléctrica. O sea que acá ven que las barras ahora tienen una velocidad de desplazamiento que está en este sentido. Y acá, obviamente, tengo las líneas de campo B en toda la barra. ¿Sí? Ahora fíjense, acá si aplicamos Lorentz otra vez, si aplicamos Lorentz, ¿sí? Si aplicamos Lorentz, si volvemos vamos a lo que habíamos dicho, lo que ya habíamos analizado, se va a establecer, dice, una fuerza magnética otra vez, que vale Q, ¿se acuerdan? Por el producto vectorial entre la velocidad de desplazamiento de las cargas por la densidad de campo magnético, donde este era un producto rotacional entre la velocidad de B. Pero ahora B tiene este sentido, fíjense. B tiene este sentido, o sea, el eje Y sería. En el eje Z tengo V grande, por lo tanto, ¿sí?
Por lo tanto, fíjense cómo sería el producto rotacional entre este vector B en dirección Y, esto está en dirección Z. ¿Sí? ¿Qué se va a producir sobre este módulo de corriente, esta densidad de corriente? Se va a producir una fuerza que usted hace rotar B hacia B, larga, se va a producir una fuerza en este sentido, sobre el eje X. Fíjense cómo cambió la cosa. Entonces la barra ahora se va a empezar a mover, ¿sí? Se va a empezar a mover porque estoy considerando la velocidad de los transportadores de carga, o sea, de la corriente, ¿sí? La velocidad de la corriente. Si yo trabajo matemáticamente esto, ¿sí? Para hallar bien, para poner la carga en función de la corriente, y bueno, esta es longitud L, yo puedo llegar, es fácilmente demostrable, ¿sí? Tengo que usar integrales y demás, pero a ver si lo puedo hacer, básicamente si se lo puedo mostrar así. Yo sé que la corriente es una pequeña variación de carga a través de un delta T, una variación de tiempo chiquitito, o sea, delta Q sobre delta T. Por lo tanto, yo puedo hacer, esto lo voy a borrar, voy a empezar a borrar cosas porque si no, yo puedo decir que esa pequeña variación de carga, ¿sí? O sea, tomo esa corriente tomo un pedacito de esa corriente y digo que tiene una determinada variación de carga en determinada variación de tiempo, así como se define la corriente. Variación de carga, variación de tiempo. O sea, tomo un instante determinado y pasan tantos electrones. En un instante T2 tomo otra cantidad de electrones. La diferencia entre esa cantidad de carga que pasa en un instante y otro es la delta Q. Dividido por ese instante de tiempo te da la corriente, o sea, cantidad de carga por unidad de tiempo. Ese sería el concepto de la corriente. Entonces, delta Q yo lo puedo poner como que es la corriente multiplicado por ese delta T, pasando multiplicando hacia allá esto. ¿Sí? Con el mismo criterio, ¿sí? Con el mismo criterio, yo puedo escribir que una pequeña fracción de esa fuerza, ¿sí? Una pequeña fracción de esa fuerza, va a ser igual la carga que la pongo I como I por esa pequeña fracción de tiempo, por B y B. El ángulo es 90 grados otra vez, con lo cual el módulo va a ser BB igual. ¿Sí? Muy bien. Igual lo podemos dejar si quieren, pues es un producto vectorial entre los dos vectores. Muy bien. Ahora, la velocidad, ¿cómo la puedo escribir? La velocidad. La velocidad, esta que es de desplazamiento, yo la puedo escribir como una pequeña variación. Si tomo un pedacito acá de barra muy chiquitito, que lo llamo delta L, variación de delta L muy chiquito, puedo decir que la velocidad que van a tener estas cargas, velocidad es espacio sobre tiempo, va a ser el pequeño delta L que recorran en un delta T de tiempo. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, si esto lo reemplazo, me va a quedar como I por ese delta T de tiempo. Estas son todas ecuaciones que se analizan con derivadas, chicos. Estoy tratando de explicarles para no caer en la función derivada. ¿Sí? I por delta T, y en vez de poner la velocidad, voy a poner el delta L sobre el delta T, que es la velocidad, por B. Estos delta T se te van, ¿sí? Se te van.
Y por lo tanto, si yo ya tengo que un diferencial, se llama un delta de fuerza, es la corriente por el campo, densidad de campo que es constante, por el diferencial de L. Entonces la fuerza entera, completa, va a ser sumar todos los pedacitos que hay, si puedo sacar esto yo, va a ser sumar todos los pedacitos de delta L entre 0 y L, que es la longitud de la barra. Por lo tanto, si esto lo sumo entre 0 y L, ¿sí? Entre 0 y L, que es la longitud de la barra, me va a dar que la fuerza magnética total es la corriente, ¿sí? Por la longitud por B, ¿sí? Es decir, donde L es un vector, y ustedes dirán, ¿cuál es L? L es un vector con la dirección igual al flujo de corriente eléctrica, y B es el vector de densidad de campo magnético. Es decir, que Lorentz nos dio dos resultados. Primero, ¿sí? Primero analizando una barra que yo la muevo, generaba por Lorentz, si analizamos esto, generaba una fuerza electromotriz en la punta de la barra, que era V por L, velocidad por longitud por el campo. O sea que nos dice que esa fuerza electromotriz, cuanto mayor es la velocidad, cuanto más larga es la barra, y cuanto la intensidad del campo magnético V en Tesla es mayor, mayor va a ser la F. Después hicimos lo mismo por Faraday. Acá salió bastante feo, pero bueno. Llegamos a la misma condición, pero con Faraday. Lo único que Faraday no nos daba el sentido que tenía que tener la FEM, si menos más o más menos, sino que aplicando la ley de Lenz, pudimos determinar que el sentido correcto es este que está acá. Bien. Y después aplicamos Lorentz, ¿sí? De un circuito es estático, y aplicamos una corriente eléctrica, aplicando el mismo concepto de Lorentz, llegamos a que la fuerza que se produce en este sentido, o sea que la barra se va a acelerar, va a salir disparada, depende de la intensidad de corriente, cuanto más larga es la barra y cuanto más grande es la intensidad de campo magnético. Ahora bien, estos son los efectos más importantes que yo les quería mostrar para analizar, ¿no? Estos distintos efectos que como son de Lorentz y Faraday, que son la acción motora y generadora, que es la última actividad que tienen para que ustedes puedan entender cómo interacciona esto en un motor y en un generador. Esto es una máquina lineal. Con todos los conceptos que hemos visto, ahora se puede analizar esto lo siguiente. Acá tengo una barra, es una máquina lineal, ¿por qué? Porque el único movimiento que tiene es linealmente, o sea que la barra, ¿sí? La barra se puede desplazar, ¿sí? Se puede desplazar tanto para allá o tanto para acá, ¿ok? Pues se llama lineal, máquina lineal. Esta es la densidad de campo magnético y tenemos un circuito eléctrico y un interruptor. Inicialmente no pasa nada. Inicialmente, ven que no pasa nada porque esto no hay movimiento, no hay corriente, no hay nada. Ahora, cuando yo cierre el interruptor, ¿sí? Se va a producir ¿qué? Una corriente eléctrica I. ¿Ok? Se va a producir una corriente eléctrica I. Esa corriente eléctrica va a pasar a través de la barra. Va a tocar los bornes y va a seguir su camino. Como acabamos de ver, esto que va a producir una fuerza de Lorentz, porque hay desplazamiento a una velocidad determinada, así, de la carga, entonces va a producir ¿qué? Que la barra, ¿sí? Se vea sometida a una fuerza magnética de Lorentz, que lo que vale es esta que vimos acá, es intensidad I LV, ¿sí? Esa vale I por la longitud de la barra y por la intensidad de campo magnético. ¿Muy bien? Perfecto. Entonces la barra se empieza a acelerar. Pero ¿qué pasa?
Al comenzarse a desplazar la barra, acá tienen un área conductora, acá tienen el famoso X, ¿se acuerdan? De acá hasta acá, ¿sí? El X y el famoso después delta X. Bueno, ¿qué pasa? Al empezarse a mover la barra, supónganse que esté en esta posición la barra, el área ahora es mayor, por lo tanto, ¿qué tienen? Va a aparecer ¿qué? Un defi, una variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Por lo tanto, ¿qué va a aparecer? Por Faraday, una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? Que, como el flujo está creciendo, va a producir una FEM que va a estar, a ver si los puedo graficar, va a aparecer acá, va a aparecer como una pequeña batería donde esto es más y esto es menos, ¿sí? Una E inducida, acá está. ¿Por qué? Porque esa inducida va a tender a impulsar la corriente en este sentido, va a tender a impulsar. Si no estuviera esto, pónganse, no estuviera, sería el caso este que tenemos en la resistencia, en el sentido amarillo. Va a tender a impulsar una corriente tal que el flujo que produzca, ¿sí?, se oponga a la causa que lo produce. En este caso, la corriente va a producir un caso así, que va a producir que salga que salga de que salga de la hoja acá adentro y acá que se meta. Y como acá yo tengo un flujo en este sentido, ven, acá está la razón del cambio en oposición. Muy bien. Ahora, ¿qué va a producir? Que esa tensión, si ustedes aplican la ley de Ohm, ¿sí?, si hacen la ley de Ohm, fíjense que ustedes van a tener la V del circuito, la R, y acá en la barra va a tener en este sentido, una inducida. Con lo cual, la corriente eléctrica que va a circular por acá, ¿a qué va a ser igual? Si ustedes hacen la cuenta, va a ser la tensión aplicada menos la E inducida sobre R. Por lo tanto, al aparecer esa E inducida, automáticamente va a bajar la corriente. Y al bajar la corriente, como la fuerza proporciona a la corriente, va a disminuir la fuerza, por lo tanto se va a desacelerar. Entonces, el efecto es que, aparte se ve acá, al crecer la E inducida, baja la corriente. Entonces, inicialmente, la barra va a acelerar. Al ir acelerando va aumentando la velocidad. Al aumentar la velocidad, la razón de cambio de flujo aumenta, por lo tanto la E inducida, que sabemos que vale E inducida, fíjate que vale la E inducida, ¿dónde está? Acá. Vale BLB. La E inducida vale la B por L por B, ¿sí? Entonces, bien digo, ¿no? A ver. Sí, BLB, muy bien. BLB. Esta velocidad, ojo, esperen que lo voy a... Vale, B, L y B. Esta velocidad es esta, la velocidad de la barra, ¿sí? No es la velocidad de las cargas, es B. Entonces vemos que se acelera. Cuando B aumenta, aumenta la FEM. Al aumentar la FEM, disminuye la corriente. Y al disminuir la corriente, disminuye la fuerza. O sea, todo esto va a provocar que se llegue a una situación de equilibrio, que va a hacer que cuando la tensión de la batería sea igual a la tensión inducida, se llega a un régimen de equilibrio, ¿sí? Se llega a un equilibrio, ¿ok? ¿Y qué es ese equilibrio? En que la corriente, en que la velocidad no cambia, es constante. O sea que la velocidad
es constante. Es como un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. O sea, va a llegar un momento que se empieza a acelerar y después llega a una velocidad constante. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si la corriente es cero, no hay fuerza, no hay nada, ¿cómo puede llegar a la velocidad? Cuando se llega al equilibrio, que la tensión B es la inducida, la corriente se hace cero. Pero al hacerse cero la corriente, ¿sí? La fuerza, ¿sí? Se hace cero, por lo tanto se desacelera. Al desacelerarse, la razón de cambio baja, entonces la corriente, la inducido baja, la corriente vuelve a aumentar, con lo cual si vuelve a aumentar la fuerza. Es decir, se mantiene un equilibrio, donde baja una, sube la otra. ¿Está? Muy bien. Ahora vamos a ver lo último que queda. Vamos a una página más. Es al mismo ejemplo, ¿dónde estaba? Al mismo ejemplo. Fíjense cómo entonces está acá la acción motora y la generadora. La motora, el hecho de aplicar corriente, produce la acción de movimiento. Y la acción de movimiento a su vez produce la inducida. O sea, tenemos las dos cosas. Por eso se llama máquina lineal, donde se ve exactamente lo que es la fuerza motora y la fuerza generadora. Ahora, fíjense si yo estoy en este caso, está circulando corriente, ¿ok? ¿Y qué pasa ahora si yo, supónganse que este fuera un motor, donde el movimiento rotor, acá es movimiento lineal, se está moviendo para allá con una fuerza, aparece una fuerza y por lo tanto hay una velocidad de movimiento. ¿Qué pasa si le aplico una fuerza externa, así, una fuerza externa que puede simular, por ejemplo, un motor la carga en un eje, el eje le acoplo una carga, con lo cual se va a tender a frenar, ¿no es cierto? Esto está girando con una velocidad 1. El motor sería en vacío, supónganse, esto es vacío, vacío sin carga. Ahora, al aplicarle carga, ya no estoy en vacío. ¿Qué va a pasar? La fuerza neta ahora disminuye, ¿sí? Va a haber una fuercita ahora equivalente que va a ser para allá, que no va a ser la azul. Esta es la F neta. O sea que la fuerza, qué feo que escribí, va a haber una fuerza neta que es la resta de las dos. Fuerza en puse. Está mal, ¿eh? Y eso que no, fuerza neta. Neta. La neta va a ser la fuerza externa menos la fuerza esta. Entonces fíjese que al aumentar la externa disminuye la neta, o sea que la fuerza con que se va a mover es menor. Entonces, al disminuir esa fuerza, ¿qué va a crecer? ¿Qué va a producir? Que la velocidad, ¿qué pasa? Disminuye. Al disminuir la fuerza, la velocidad que produce que la E inducida, ¿qué pase? ¿Qué pasa con la inducida? Baja. ¿Por qué? Porque al tener menos velocidad, la razón de cambio del flujo es menor y la E inducida baja. Al bajar la inducida, ¿qué va a producir? Que la corriente, como es la tensión esta menos la inducida sobre R, como está abajo, la corriente que va a hacer, aumentar. Y al aumentar, ¿qué va a pasar? Al aumentar la corriente, ya lo vimos acá, la fuerza va a tender a aumentar, porque si aumenta ahí, L y B es constante, aumenta la fuerza. Entonces, va a tratar de esta fuerza ahora aumentarla. En definitiva, va a volver a un nuevo estado de equilibrio. ¿Sí? Un nuevo estado del equilibrio. Un nuevo estado del equilibrio. Que es cuando la fuerza externa se equipara a la fuerza magnética. Esta. ¿Sí? Es esta que está acá.
Cuando se equiparan, quiere decir que se llega a un equilibrio, pero ahora la barra va a moverse a una velocidad que se llama bajo carga, que es una velocidad, si esta la llamamos, a ver, si esta la llamo velocidad 1 o velocidad inicial en vacío, ahora se mueve a una velocidad final que es bajo carga. O sea, esta es mucho mayor que esta, es más pequeña. O sea, se llega a un equilibrio mecánico donde, ¿qué es lo que pasa? Si un motor está girando en vacío, ustedes ven que la velocidad está a tope. Cuando lo cargan, el motor empieza a bajar de revoluciones, pero no se hace cero. ¿Sí? La fuerza externa de la carga se equipara con la fuerza magnética interna y todo ahora gira a una menor velocidad. Bueno, lo que había quedado de decirles es justamente cuando funcionamos como generador y cuando como motor. Si ustedes, como veníamos hablando, se fijan, habíamos visto que la velocidad en vacío, ¿sí?, es siempre superior a la velocidad con carga. Habíamos simulado que cuando ejercemos en una carga con una fuerza externa, ¿sí?, la velocidad va a disminuir, con lo cual la energía inducida va a disminuir, la corriente va a aumentar, con lo cual va a tender a contrarrestar la fuerza externa aumentando la fuerza inducida. Cuando se llega al equilibrio, vamos a tener la fuerza externa igual a la fuerza magnética, que es la inducida, ¿sí? Esta es la inducida, ¿sí? Es la inducida, fuerza magnética. Con lo cual en el equilibrio tenemos la velocidad, se llega a una nueva velocidad, ¿ok? Lo hemos dicho, pero con una velocidad final menor que la velocidad de vacío. Justamente este funcionamiento es como motor. Acá como motor. ¿Por qué? Porque yo estoy traccionando a la barra en un sentido contrario, con lo cual estoy intentando disminuir la velocidad. Como sucede en un motor común, de un eje rotativo. Cuando yo lo cargo, ustedes ven que la velocidad del motor va a bajar, pero va nuevamente a entrar en equilibrio a una nueva velocidad para esa carga. Acá funciona lo mismo. Cuando yo tengo una velocidad de vacío determinada, mayor que la del final, o X, vamos a suponer, está con una fuerza en estado de equilibrio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la tensión inducida se iguala a la tensión de la batería, con lo cual la corriente tiende a cero y por lo tanto no hay más aumento de fuerza. Cuando la corriente se hace cero, disminuye la fuerza. Al disminuir la fuerza, baja la velocidad, disminuye la tensión inducida, aumenta la corriente, con lo cual vuelve a fortalecer la fuerza magnética. O sea que siempre está en equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con una velocidad? Ya le dije, final menor que la inicial, que lo vimos un poquito más atrás. Ahora, ¿qué va a suceder si, por ejemplo, yo ahora lo que hago es, en vez de contribuir una fuerza que lo tienda a frenar, ¿sí?, yo voy a provocar una fuerza en este sentido. No sé, con otro color, Vamos a provocar una fuerza externa, ¿sí? Una fuerza externa, pero en este sentido. Cuando yo creo una fuerza externa en este sentido, rompo el equilibrio porque la barra va a tender a aumentar más la velocidad de cuando estaba en equilibrio, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en vacío, ¿sí? Vamos a suponer que estamos en vacío. O sea, le saco la carga del motor, estoy en vacío, con una velocidad inicial vacío. Estoy equilibrado, la fuerza externa, estoy equilibrado, digo, la tensión inducida igual a la tensión de la batería, con lo cual eso genera una velocidad constante y estoy en vacío. Si yo aumento ahora la fuerza, lo voy a acelerar al sistema, con lo cual la velocidad de la barra va a aumentar. Al aumentar la velocidad, la razón de cambio de flujo aumenta. Con lo cual, como vimos por Faraday, al aumentar esa razón de cambio, la tensión inducida ahora va a aumentar, se va a hacer más positiva
y más negativa en sus bornes. O sea, ¿qué va a pasar? Va a romper la condición de equilibrio, donde ahora va a pasar que la corriente, la tensión que se va a inducir, ¿sí?, va a ser mayor que la tensión de la fuente, ¿sí? Porque si en equilibrio estaba la tensión de la fuente igual a la inducida, al aumentar la velocidad lo acelero, aumenta la tensión inducida. Con lo cual, ¿qué se va a provocar con esto? Que la corriente se va a invertir. O sea, como esta tensión es mayor que esta, ahora la corriente se va a invertir, ¿sí? La corriente invertirse. Al invertirse la corriente, comienza a haber ahora una fuerza magnética que ya no va a ser esta que está acá, ¿sí?, sino que va a provocar una fuerza ahora magnética o fuerza inducida que va a tender a ¿qué? A contrarrestar inducida o fuerza magnética, que va a contrarrestar esta fuerza externa y nuevamente va a llegar a un equilibrio. Sí, va a aumentar la velocidad de vacío, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, pero esta la va a frenar. Y cuando llegue a esta nueva condición, que la fuerza externa sea igual a la fuerza inducida, se llega ahora a una condición final, ¿sí?, en azul lo voy a poner, donde la velocidad final, ¿sí?, va a ser mayor que la velocidad de vacío. Pero que no es que se va a acelerar indefinidamente, lo va a frenar. Esta acción, donde vemos que la corriente ahora le está entregando, o sea, vos tengo una tensión inducida por la corriente, voy a tener una potencia, ¿sí?, que le estoy entregando a esta fuente. Es como si estuviera cargando esta batería. Acá el funcionamiento es como generador, ¿sí?, como generador. Y los conceptos son que ustedes tienen la potencia en general, la potencia es trabajo por unidad de tiempo. O sea, el trabajo mecánico, potencia mecánica, potencia mecánica. Y el trabajo es la fuerza, en general, por la distancia que yo tengo que mover una carga de un lugar a otro, recorrer una distancia con esta fuerza sobre el tiempo. Y la distancia sobre el tiempo, ¿qué es? Es la velocidad, o sea que en general la potencia mecánica es la fuerza por la velocidad. Por lo tanto, acá voy a tener, mecánicamente yo tengo una fuerza externa, en equilibrio estamos hablando, una fuerza externa que se iguala a la inducida, ¿sí?, por la velocidad que sea, ya sea la que se alcance en estado estacionario. O sea que la potencia va a ser la fuerza magnética por la velocidad. O lo que es lo mismo, la fuerza externa, porque son iguales en el equilibrio, por la velocidad. Esto es lo que es potencia mecánica. Pero después tenemos la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, ¿sí?, que estoy generando acá, la potencia eléctrica, va a ser igual a la tensión inducida, ¿sí?, porque esto trabaja como o un motor o generador. Entonces, la tensión que se induce por la corriente que se induce, que circula, va a ser la potencia eléctrica. Ahora, muy bien. Hay una relación entre esta potencia mecánica y la potencia eléctrica. En realidad son iguales, ¿sí? Esto es pasado, esto es mecánicamente y esto es eléctricamente. El tema es que si el generador, si esto está usándose como motor, esta batería está entregando una potencia eléctrica que es la tensión de la batería por la corriente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a ver si lo puedo explicar en otra hojita. Ustedes van a tener, ¿sí?, van a tener una potencia en el generador, o sea, vamos a suponer como motor, que va a ser igual a la tensión de la batería
por la corriente. Esta es la potencia eléctrica. Parte de esa potencia se va a perder en la resistencia, que va a ser en la resistencia eléctrica, que va a ser una pérdida, ¿ok? Eso va a ser una potencia de pérdida. Y esa potencia eléctrica se va a trasladar, se va a convertir en una potencia mecánica, que ya dijimos que valía, o la E inducida por la corriente, o lo que es lo mismo, la fuerza externa o inducida, porque estamos en equilibrio, por la corriente. Obviamente, esta potencia va a tener que ser mayor que esta. ¿Sí? Ok. Eso como motor. Ahora, como generador, ¿sí? Yo ahora tengo que mecánicamente estoy generando esta fuerza externa por la corriente o inducida por la corriente, estoy generando esta potencia mecánica. ¿Qué va a pasar? Ahora voy a entregar, porque habíamos visto que se invertía la corriente. Acá la corriente iba así, y acá la corriente iba así. Entonces, esta potencia mecánica va a pasar, se va a perder algo en la resistencia y le voy a entregar al generador, o sea, a la potencia de la batería. ¿Ok? Entonces, obviamente, como generador, esta potencia mecánica va a tener que ser mayor a la del generador. Bueno, y ese es el concepto más importante que tiene que tener. ¿Ven cómo esa máquina lineal continua puede trabajar tanto como generador como motor? Bueno, listo.